Vamos a las 18:21 a presentar a nuestro siguiente invitado. Tenemos presencia de analistas, de comentaristas, de actores políticos, por cierto, para conocer cuál es la lectura o la apreciación que ellos tienen en torno a la jornada que vivimos hoy. Quiero agradecer la participación de Diego Ordóñez. Diego Ordóñez es asambleísta electo por el movimiento Creo. Vamos a tener la presencia de Diego aquí en nuestro estudio. Bueno, pero primero le vamos a dar paso a Milton Pérez, es lo que nos están... Todavía no, bueno, entonces iniciamos el diálogo. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Como ya empezamos usualmente, ¿cuál es su primera lectura de lo que ha pasado pues ya cuando son las 6:20 de la tarde? Bueno, primero comentario sobre el proceso electoral, ¿no? Parece que ha sido tranquilo, que no ha habido sobresaltos, que parecería no existe motivo para poner en duda el proceso de conteo o los resultados. Y esto me parece a mí extremadamente importante en la medida en que hubo antecedentes hace poco de supuestos anuncios de fraude, ¿no? El expresidente Correa ya ponía sobre el tapete y denunciaba la posibilidad de fraudes. Me parece que eso quedaría descartado. Acabo de escucharle al asambleísta Pavel Muñoz que no ratificó lo dicho por el expresidente Correa, es decir, no se hizo cargo de las expresiones de Correa, ni en tanto a la supuesta acusación de supuesto fraude, ni en cuanto a proclamar ya un vencedor, ¿no? Porque él ya ha proclamado un vencedor. Pero Diego, hay un hecho cierto, objetivo, y es que hay una discrepancia enorme entre una encuestadora y otra encuestadora. La encuestadora Cedatos pone una diferencia muy significativa entre Lasso y Arauz. Entonces, ahí es donde uno genera este tipo de inquietudes, ¿no? Bueno, habrán notado ustedes que Guillermo Lasso no se ha proclamado nada. Todavía no se ha pronunciado. Con esos resultados, porque evidentemente lo que tenemos que esperar son los resultados definitivos. Pero sí se ha visto una diferencia entre el centro de convenciones, donde están reunidos los simpatizantes de Creo, que ya muestran mucha algarabía, a donde está reunido el candidato de UNES, que más bien pues se ve como un sentimiento más cauto, ¿no? Más de espera. Bueno, pero ¿por qué eso, no? Y yo creo que es importante leer no el resultado final, sino leer una secuencia, ¿no?, de lo que ha sucedido a partir de la primera vuelta. ¿Y por qué la confianza nuestra? En el sentido de que el vencedor es Guillermo Lasso y se ratificará en el resultado, en el conteo definitivo. Es porque ha habido una tendencia creciente, ¿no? Una tendencia creciente, ¿no? Y un estancamiento del candidato Arauz y un crecimiento sostenido de la candidatura de Guillermo Lasso. Este crecimiento nos hace a nosotros tener confianza de que hay un margen adelante de Lasso en relación con Arauz. Hubo un crecimiento sostenido, dice usted, pero sin embargo no ha habido una variable en relación a la primera vuelta. ¿A qué me refiero? Las provincias de la costa aparentemente habrían apoyado nuevamente, mayoritariamente, al candidato de la Alianza UNES y no así al candidato de la Alianza del Partido Social Cristiano Creo. Es lo que se comienza a revelar en primera instancia. Hay que esperar los resultados oficiales del CNE. Lo paradójico es que la Sierra ha votado por un candidato de la costa y la costa ha votado por un candidato de la Sierra, que parece muy saludable, ¿no? Ahora, claro, hay que ver cómo se pondera la votación de cada circunscripción territorial, ¿no es cierto? Y claro, hay un porcentaje, por ejemplo, en Manabí, según aparece del resultado de Exit Poll, que en el ponderado va a significar un aporte menor al total. Me parece importante el hecho de que en Quito, y yo creo que esta es una gran noticia, si los datos se confirman, ¿no? Un agradecimiento además del pueblo de Quito, un agradecimiento al pueblo de Pichincha, que es el que habría dado el mayor aporte a la candidatura de Guillermo Lasso. Yo como asambleísta por Pichincha me siento sinceramente muy agradecido con este resultado. Diego, tenemos que hacer una pausa breve porque vamos a dar paso a nuestro compañero Milton Pérez, que tiene información adicional respecto a datos y elementos noticiosos. Enseguida volvemos con usted, Diego. Por favor, Milton Pérez. Gracias, Andrés y Liz. Sí, tenemos ya resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Están ingresando rápidamente los datos y estos son los resultados oficiales ya sobre el 14% de actas ingresadas ya. Son resultados oficiales a nivel nacional. Miremos cómo queda la pantalla en este momento. El 15,09% de actas ingresadas dice que el candidato de UNES, Andrés Arauz, tiene el 52,49% y el candidato Guillermo Lasso 47,51%. Esto es el resultado del Consejo Nacional Electoral. Está cambiado el resultado.
Guillermo Lasso tiene el 52, vamos a corregir la gráfica. Guillermo Lasso tiene el 52,58% y Andrés Arauz tiene el 47,42%. Tuvimos una equivocación en la gráfica. El resultado del Consejo Nacional Electoral, repetimos, ingresado el 14,80% en este momento de actas total nacional. Dice que el resultado al momento es 52,93%, 47,07%. Va subiendo rápidamente. Ya tenemos 16,55% de actas ingresadas. Ahí está la página del CNE. Son 6.617 actas de 39.995 actas totales nacional. El resultado dice que Guillermo Lasso tiene el 52,93% y 47,07% el candidato Andrés Arauz. A ver si corregimos rápidamente la gráfica para poder seguir presentándoles a ustedes. Mientras tanto, yo voy a seguir revisando cuál es el tema de las provincias. Por ejemplo, en la provincia de Pichincha, los resultados hasta el momento, según lo que estamos apreciando en Pichincha, Guillermo Lasso 64,35% y Andrés Arauz 35,65%. Ahí está la gráfica de Pichincha. La gráfica está mal. Vamos a volver con la entrevista hasta que corrijamos la gráfica y regresamos con ustedes. Andrés y Liz. Gracias, Milton. Vamos a continuar entonces, como lo anunciamos, con Diego Ordóñez. Él es asambleísta electo en la provincia de Pichincha por el movimiento Creo. Bueno, ya veíamos los primeros datos del poco porcentaje, casi el 15% de lo que se va escrutando, y pone pues arriba por ahora al candidato de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano. Pero yo le decía que sí llama la atención que siendo un candidato costeño, en esta segunda vuelta hubo un cambio de estrategia en su campaña política. Él dijo, el candidato Lasso dijo, me he dedicado a escuchar más que a proponer, y abrió su abanico incluso a otros sectores donde no he llegado en la primera. Pero sin embargo, le ha resultado difícil contar con ese respaldo siendo un candidato de la misma costa. Es un escenario complejo, ¿no? De una profunda crisis económica y una profunda crisis socioeconómica, ¿no? El desempleo, la pobreza se han incrementado en este periodo. En circunstancias, añadida a la pandemia, más la crisis económica heredada del gobierno de Correa. La candidatura de Arauz pues hizo un despliegue de un ofertismo, digamos, que no era insensible con esa realidad, ¿no? Es decir, y claro, en ese escenario, una propuesta que le proponga, que le hable a la gente sobre la necesidad del empleo, de la inversión, versus el populismo descarado del correísmo, pues generaba un espacio complejo. Pero sin embargo de eso, el hecho de que Guillermo Lasso haya abierto el discurso, ¿no? Que no es que incorporaba, sino que hacía más visibles estos temas, estas nuevas agendas, estas nuevas preocupaciones de muchos sectores de la sociedad, logran configurar este concepto del encontrémonos, del Ecuador del encuentro. Pero es que incluso se lo pregunto porque hace unos momentos conversábamos con el director del portal Cuatro Pelagatos, el periodista José Hernández, y él, basado en lo que han puesto pues dos encuestas, la de Sedatos y Clima Social, él decía: lo que sí preocupa es que esos resultados a boca de urna reflejan una especie de un país dividido en dos, y que a quien asuma la presidencia de la República le va a tocar a lo mejor gobernar en ese tipo de país. No, yo me hago cargo del mensaje en el sentido que el Ecuador necesita este encuentro, ¿no? Necesita de conciliación, necesita de entendimiento, no de enfrentamiento, no de polarización. Y este me parece que es el mensaje que debemos transmitir a los ecuatorianos una vez que se supere el proceso, se anuncien los resultados. Esto es, el Ecuador necesita que la política, los políticos se pongan de acuerdo para solucionar los problemas de la gente, no para solucionar sus problemas. La política no debe servir para solucionar los problemas de los prófugos, ni evitar que se enjuicien y se sancione, sino para solucionar los problemas de los ecuatorianos. Ahora, Diego, las crisis económicas, sí. Andrés, termino con esto, las crisis económicas, las crisis políticas se han superado, y eso lo demuestra la historia política en el mundo, a través de acuerdos, de encuentros, de conciliación. Y esto es fundamental. Estamos viviendo un momento extremadamente complejo porque dependemos de decisiones y de informaciones que puedan surgir en cualquier momento. Entonces, me parece que este llamado a la coordinación
cordura, la tranquilidad es muy útil, muy adecuado. Pero quien tiene que dirimir esto es el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo que ha sido severamente cuestionado. Entonces, ¿cómo creer en los resultados que nos dé el Consejo Nacional Electoral para evitar esta confrontación que eventualmente se podría producir? Ahí es donde está el problema en este momento. Bueno, primero, digamos, con todos los comentarios, críticas que ha recibido este Consejo Electoral y con toda razón, este no es el Consejo Electoral de Pozo, ¿no? Ni es el Consejo Electoral del correísmo, no es el Consejo Electoral de los apagones. Hay entre los vocales, entre los miembros, personas de muchísima credibilidad. Bueno, pero el manto, el fantasma del fraude está ahí, Bueno, no, siempre, constantemente se está diciendo. Se ha dicho, se dijo en primera vuelta, nunca no se lo pudo demostrar, no se pudo verificar. Personajes, no menciono nombres, de mucha credibilidad al interior del Consejo Electoral, ellos, mediante un proceso autónomo, llegaron a la conclusión de que los resultados de primera vuelta eran los que debían ser. Ahora, claro, hubo un personaje en particular a quien no le gustaron los resultados y pues levantó la bandera del fraude, ¿no? Nosotros no levantamos esa bandera, esperamos que institucionalmente el Consejo Electoral cumpla con su tarea. Pero ¿y por qué? Insisto con la pregunta un poco que le hice a Pavel hace un momento. Si el resultado es a favor de Arauz, ¿aceptan el resultado? Pero Andrés, nunca estuvo en duda eso, nunca ha estado en duda en el lado en lo que Lasso ha dicho, en lo que hemos dicho sus voceros. Jamás ha estado en duda el que nosotros somos absolutamente respetuosos. La derrota, si absolutamente respetuosos. Tan es así que hasta este momento, con un resultado de Exit Poll que es evidentemente favorable a Guillermo Lasso, usted no lo tiene a Guillermo Lasso proclamándose ganador. Bueno, prudentemente, responsablemente, espera los resultados. Pero Exit Poll ganador en una de las encuestas, en las otras el margen es bastante apretado. Eso llama a la prudencia. Por el contrario, en contraste, el señor Correa ya anuncia, y el mismo señor Arauz, en tarima se proclama ganador. Eso iba, llama la prudencia, pero también podría generar la no aceptación o la duda de ese resultado, y partiendo de lo que mencionaba Andrés, de lo tan cuestionado incluso que ha sido el CNE durante este proceso y desde tiempo atrás, lamentablemente, ¿no? Yo me refería hace un momento a un tuit que puso el expresidente Correa en días previos, en donde ya anunciaba un fraude, decía él, ¿no? Y decía, se va a hacer un fraude en Manabí, en Los Ríos, me parece que en El Oro. Esto creo que era lo que decía Correa. Usted en los mensajes, en los posts, en los tweets de Guillermo Lasso no encuentra ninguna afirmación o aseveración en ese sentido. Nosotros somos respetuosos, prudentes, responsables, pero claro, con sinceridad y con entusiasmo, debo estar absolutamente optimista y entusiasta de que en los resultados se va a confirmar lo que los Exit Poll dicen, que Lasso gana la presidencia. Bueno, bajo esa afirmación tan categórica que usted formula, ¿quién va a ser el ministro de gobierno del señor Guillermo Lasso? Y le hago esta pregunta porque ya mañana tendrá, o pasado mañana tendrá que empezar ciertas cabildeos y negociaciones del Parlamento. Habrá que preguntar eso al presidente Lasso sobre su gabinete. Bueno, ¿y en el ministro de Finanzas? Igual. ¿Y en el canciller? Siempre preguntarle. Todo hay que preguntarle, esa es tarea del presidente. Bueno, ¿y cómo interpreta también el hecho? La presidenta del CNE decía 71,35% es el porcentaje de ecuatorianos que acudieron a las urnas, pero hay un 28% que mostró un desinterés, que no fue, y que eso también pues tiene una connotación, ¿no?, importante a analizar. Bueno, habría que ver cuál es el rango si estamos fuera de los rangos del ausentismo histórico. ¿No? No sé qué pasó con el nulo, tampoco tenemos esa información. Según el Exit Poll sobre el que estamos comentando, el nulo llega, me parece que a nivel nacional, al 9.7%, ¿no? Tampoco es lo que se decía, ¿no? El 15, el 20, el 25%, ¿no? Al final del día, los ecuatorianos tomaron una opción positiva y votaron. El margen del nulo estaría dentro de los rangos históricos, ¿no? En el ausentismo pueden haber incidido otras causas como el riesgo de contagio. A vista que en este tiempo pues se han elevado las alertas por otras cepas y otras fuentes de contagio. Y yo presumiría que por ese lado se puede explicar el ausentismo. Y habrá oportunidad de revisar más en detalle las cifras, ¿no?
Pero lo que me parece lo de fondo, ¿no? Y es un poco la preocupación de todos, bueno, ¿qué va a pasar cuando el Consejo Electoral proclame esos resultados? ¿No? Bueno, de lado, como he dejado claro, ¿no? De nuestro lado, respeto, prudencia. Bueno, digamos que del lado del candidato Arauz, me parece a mí que debe haber esperado un poquito antes que proclamarse Diego, y quisiera ganador, ¿no? insistir en la pregunta que le formulé a Pavel Muñoz hace un momento. ¿Usted advierte que pueden haber tensiones en las calles? Yo esperaría que no, ¿no? Más allá de las que haya por los festejos, ¿no? Ah, bueno. Eso no sé. Pero yo esperaría que no, ¿no? Yo esperaría que y en esto yo más voy a marcar una diferencia, ¿no? Lo que dijo aquí Pavel Muñoz, ¿no? No es lo que dice Correa en redes sociales, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre el resultado, sobre respetar el resultado. Él habla de que la encuesta de Pérez es la que proclama el resultado, salvo mañoserías, dice él, ¿no? Él está anticipando, él dice, pues, ¿no?, que habrán mañoserías. Bueno, y mañoserías hubo con el apagón electoral, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Y cuando él pone esa frasecita, ¿no?, él yo creo que está mandando una señal a sus partidarios, ¿no? ¿Qué es lo que ellos pensarán o entenderán como mañosería? Cualquier cosa que no favorezca a su candidato. Ahora, ¿no? Pero analizando quizás también el tema, ¿no?, bien de escenarios. Si es que la votación del Ecuador respaldara al candidato Lasso, el mensaje de él ha sido este Ecuador del encuentro. ¿Qué tan sencillo va a ser lograr un Ecuador del encuentro cuando en una primera vuelta ya hubo un grupo que habló de un fraude ante el hecho de que él haya pasado una segunda vuelta, y cuando en esta segunda vuelta ya hay gente que comienza a anticipar, y usted mismo lo ha mencionado, que también pudiera haber un fraude? ¿Cómo llegar entonces a lograr ese Ecuador del encuentro global? Parece a mí que los escenarios van cambiando, ¿no? Y en un proceso electoral cambian rápidamente. Me parece que lo que sucedió en la primera vuelta ya para luego se proclamen resultados tiene que modificar, y eso tiene que inducir a que los líderes políticos cambien su postura y su predisposición. Es evidente, Liz, Andrés, que esta situación en que vive el Ecuador no se puede solucionar, no se puede solventar, no se pueden hacer las reformas que el Ecuador necesita si no existe un acuerdo, una base amplia. Ahora, no unánime, ¿no? No hay unanimidad, ¿no? Pero digamos que mayoritaria, que convoque a todos aquellos dirigentes políticos que están pensando en el Ecuador más que en sus propios intereses. Entonces, veamos luego, ¿no? Ya definido el resultado, Andrés decía hace un momento, bueno, hay que empezar el gabinete, hay que armar, hay que organizar la asamblea tiene que instalarse, hay que instalar la mesa directiva, y para todo eso van a ser necesarios acuerdos. Y para que existan acuerdos tiene que haber dos condiciones. Dos. La primera, la predisposición al acuerdo, y la segunda, la buena fe. Y ganar sin dudas, pues. Pero ganar sin dudas. Ahora, que haya un triunfo categórico, importante y sin sospechas. Pero Andrés, el ganar sin dudas no es que alguien diga que no le gusta el resultado y que por eso hay fraude. Ganar sin dudas es que las cifras así lo digan. Eso es categórico. Esta incertidumbre en la que estábamos esperando alguna definición, ya los datos más oficiales que va a dar el Consejo Nacional Electoral, generan también una dificultad en la economía, Diego. Y entonces habrá que ver cómo reaccionan los mercados, cómo reaccionan las inversiones, los planes y fundamentalmente el riesgo país. Estará muy atento ese mundo financiero, ese mundo económico respecto al punto que le planteo. ¿Cuál es la opción que ha generado mayor confianza? Lasso. Confianza de los actores económicos, de inversionistas. ¿Por qué el Ecuador en este momento lo sentimos parado, detenido? Mucha gente no toma decisiones de inversión, de compra, de arriesgar capital, porque no sabe si es que se instalará en el gobierno, ¿no?, una opción que lo que planteó es apropiarse de los recursos del Banco Central para convertir eso en caja chica del populismo clientelar que ha caracterizado el correísmo durante su gestión. Y esa incertidumbre, ¿no?, esa falta de confianza, me parece a mí que una vez que se proclamen resultados va a revertirse. Y va a haber otro ambiente, sin duda vamos a sentir otro ambiente, Andrés. Yo en este periodo he testificado el temor de mucha gente, ¿no?, la preocupación de muchos ecuatorianos por ese futuro
que es volver al pasado, no pensar en el futuro. Bueno, ahora vamos a confirmar que ese futuro sí se logró este domingo en las urnas. Bueno, y sin duda quien quede electo presidente tiene un gran desafío con el tema económico y la crisis que afronta el país, agravada por esa crisis sanitaria. Ahora, quiero remontarme a lo que usted decía antes. Para todo se va a necesitar acuerdos. Ya veíamos, por ejemplo, que la ID ya comienza al cabildeo, a reunirse con Pachacutic o con un grupo de asambleístas independientes ya electos que se posesionarán en mayo. Creo que está haciendo ante eso. Bueno, nosotros estamos concentrados en ganar la elección, ¿no? Y me parece saludable el encuentro en Izquierda Democrática, Pachacutic. Me parece saludable que hayan independientes que se vayan incorporando. Obviamente habrá que ver hasta qué nivel han avanzado esas conversaciones, cómo el movimiento Creo, el resto de organizaciones políticas pueden integrarse en esos procesos de diálogo. Lo fundamental es la predisposición a estar en el escenario de los acuerdos. Y ahí nos van a encontrar al gobierno y a los asambleístas de Creo. Muchísimas gracias a Diego.